Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast de IRG. ¿Cuántos niños están siendo diagnosticados o etiquetados, mejor dicho, como problemáticos cuando en realidad lo que tienen es un perfil cognitivo no comprendido? ¿Cuántos estudiantes cargan con etiquetas como vago, desmotivado o incluso TDAH cuando el verdadero problema es que nadie ha evaluado de una forma integral su funcionamiento cognitivo y emocional? Hoy vamos a hablar del bajo rendimiento escolar desde la neuropsicología escolar. Tengo el gusto de presentaros a Jessica Marcela Arévalo, magíster en neuropsicología. Leo textualmente de la contraportada de su último libro. Jessica es psicóloga, especialista en evaluación y diagnóstico neuropsicológico, magíster en neuropsicología clínica y doctora en educación. Es magistrada del Tribunal Deontológico y Bioético de la Psicología del COPSI, el Colegio de Psicólogos de Colombia, y cuenta con experiencia en evaluación e intervención clínica. Bienvenida, Jessica. Muchas gracias. Para situarnos, ¿qué te motivó a trabajar en neuropsicología escolar y en bajo rendimiento? Bueno, cuando yo empecé todo el proceso de exploración de ese perfil profesional, encontré una debilidad enorme y es que nosotros no tenemos constituido dentro de neuropsicología clínica el entorno educativo. Es decir, nosotros no contemplamos las demandas, las problemáticas por las cuales pasa un docente o la escuela como tal. Son dos mundos aislados. Cuando entré a trabajar a los colegios como orientadora escolar, como profesional en psicología, encontré que lo que había de demandas con respecto a los docentes y lo que podíamos ofrecer desde la neuropsicología clínica era completamente distante. Entonces encontré un escenario que me permitió integrar, reconocer que el cerebro que aprende tiene unas situaciones que el docente podría también colaborar para poder trabajar en conjunto. Desde ahí se motivó un poco también el trabajo y eso ha sido la denominación de toda mi experiencia que he tenido en el área de desarrollo infantil de neuroescolar. Cuando decimos o hablamos de bajo rendimiento, ¿estamos ante un diagnóstico o ante una manifestación? Una manifestación, hay ciertas connotaciones un poco en la literatura en donde hablamos que hay bajo rendimiento y habilidades académicas. El bajo rendimiento es una connotación dada por la enumeración o la calificación que se otorga desde la institución educativa y la habilidad académica hace parte de esa calificación. Lectura, escritura y cálculo son como las principales y son las que están alineadas un poco con la medición que hace la escuela con respecto al bajo rendimiento académico, que es finalmente un informe detallado de esas habilidades académicas. ¿Qué variables suelen estar marcadas, mezcladas, cognitivas, emocionales, contextuales, pedagógicas? Así es, parte del marco de la neuropsicología escolar, del entorno educativo, en el cual se viene como a hacer esa mirada importante, es precisamente que no se vea al niño solamente por su rendimiento y desde el aspecto cognitivo, sino también desde una mirada un poco más contextual. De hecho, cuando en consulta se reciben estos casos por bajo rendimiento académico, lo primero que se hace es evaluar contexto: sueño, alimentación, pautas de crianza, condiciones ambientales que muchas veces son confundidas en entornos con diagnósticos como TDAH. ¿Sí? Entonces, es principalmente un abordaje integral donde inclusive se toma en cuenta lo que dice el docente en el aula de clases, lo que pasa con el niño en las extracurriculares y lo que dicen sus padres en los diferentes entornos. No es solamente un detalle específico del rendimiento académico. ¿Cuál es el error más frecuente que ves en la práctica escolar? El error más frecuente, son varios, pero podríamos de pronto enumerar, de pronto ver al niño como un número, hacer clasificaciones o cuantificar rendimientos, cuando en cada universo, en cada contexto, pues hay diferentes capacidades, diferentes habilidades que vale la pena reconocer, más allá de esa calificación o de esa connotación numérica que tenemos en ese sistema educativo, que no solamente en Colombia, sino en otras partes del mundo que funciona así. Me temo que no es exclusivo de tu país esto. Así es. ¿Qué señales te hacen pensar aquí falta evaluación más que etiquetas? ¿Qué señales? Bueno, realmente en el sistema educativo nosotros encontramos muchas problemáticas. Una de ellas es el tema de salud mental infantil.
¿sí? Porque en neuropsicología nosotros abordamos el escenario cognitivo, pero igual de forma paralela tenemos que abordar lo emocional. Y encontramos muchos niños con un tema de ansiedad, de depresión de manera muy temprana, y eso hace que la problemática ya sea mucho más clara para nosotros y la importancia de poder anticiparnos, de poder planificar, de poder valorar esos perfiles que quizás están mal atendidos dentro de un entorno académico que ejerce presión, vale la pena considerar para poder realmente como derivar a una evaluación. Si a veces llegan a evaluaciones neuropsicológicas y lo que tienen son perfiles emocionales desatendidos, ¿sí? Dificultades de contexto e inclusive dificultades sensoriales que han sido desatendidas en etapas tempranas porque no hay una, por ejemplo, la presencia de padres, no ha habido de pronto juego libre, ha habido una sobreexigencia en un rendimiento académico. Entonces, muchos de esos niños llegan con perfiles sensoriales, de bajo tono muscular, llegan a escribir con dificultades académicas y llegan también con problemas emocionales. Si tuvieras que resumirlo en una frase para docentes y familias, ¿cuál sería? Una frase. Bueno, esta se la repito mucho a mis estudiantes y es como, antes de considerar lo cognitivo, debemos balancear o hacer más estable el entorno emocional. Porque cuando hablamos de la evaluación neuropsicológica, como que nos fijamos exclusivamente en la parte cognitiva, en tener estabilidad en todos estos puntos. Pero siempre se los digo a mis estudiantes, antes de evaluar o intervenir, la parte cognitiva es principal y es muy, muy importante, pero la parte emocional lo es aún más. Para poder avanzar en esa, necesito tener una estabilidad y eso pues es primordial. Emocional antes que cognitivo. Vamos a ver unos pequeños casos, unas pequeñas hipótesis de casos que posiblemente sean muy frecuentes o lamentablemente demasiado frecuentes. Vamos a ver el caso de un niño de 9 años con notas bajas, bajísimas, diría yo, y el docente dice, no se esfuerza, es una familia que está frustrada. Preguntas que te haría. Cuando escuchas esta frase por parte de un docente, ¿qué hipótesis te viene a la cabeza en primer lugar? Desconocimiento completo del neurodesarrollo. Picos, avances, retrocesos son claves y son fundamentales en un ejercicio de crecimiento y el docente muchas veces, no por voluntad, sino por formación, desconoce las etapas de desarrollo. Y esto pasa mucho porque hoy formamos docentes y a mí me encanta tenerlos en clase y de hecho son el mayor grupo que participa en los seminarios, en las conferencias, porque ya se están dando cuenta de la necesidad que tienen con respecto a conocer mejor el cerebro de los chicos con los que están en aula de clases. Entonces, a veces no es culpa de ellos, sino de los procesos de formación que vienen carentes de esas condiciones. Y otro ejercicio también fundamental es que en el neurodesarrollo, pues también hay unas particularidades que la actualización todavía no está vigente. ¿A qué me refiero con esto? Temas relacionados con ambiente, sueño, hiperestimulación, pantallas, alimentación, tienen que ver con lo que los docentes también tienen que estar viendo y actualizándose en este momento. ¿Para qué? Para que no empecemos a etiquetar, no empecemos a hablar del TDAH de forma temprana, no empecemos a decir es que es perezoso, es que está desmotivado, sino que tengamos claro que hay una base biológica y contextual que tiene sentido allí. ¿Qué funciones hay que explorar en este caso sí o sí? Memoria, atención, inhibición. Uy, control inhibitorio. Esta generación está sufriendo mucho de una dificultad en la maduración de esa corteza prefrontal que si bien sabemos en la historia pues como tal del cerebro, tiene la tendencia a madurar en etapas posteriores, pero en este momento, debido a la exposición del contexto, de la hiperestimulación, la sensibilidad también a los estímulos, de la reactividad con pantallas, de la tolerancia y la frustración, de esos entornos que están un poco más desorganizados y poco controlados, sí es fundamental el ejercicio en el control inhibitorio, porque eso ayuda a la regulación emocional. Como lo hablábamos hace un momento, las emociones son o es lo principal antes que lo cognitivo. ¿Qué le dirías a los padres de este niño que estamos comentando? ¿Para qué cambia la narrativa de decir no quiere a no puede aún? Bueno, el tema es que nosotros tenemos que hacer una evaluación un poco más global, ¿sí? El no querer o no poder
pues tiene que partir también de un análisis un poquito más específico, contextual, validar en la academia, en el entorno, en pautas de crianza. Y siento que no podemos tampoco entrar en una justificación del que como no está madurado a nivel cerebral, pues no puede ejecutar algún tipo de tareas. En la neurociencia hablamos de que esto se empieza a trabajar y a estimular desde los 3, 4 años. Corteza prefrontal empieza a tener un impacto si nosotros como padres hacemos un ejercicio juicioso. No vamos a tener obviamente los mismos resultados de comportamiento de un adulto, pero al poner límites, al enseñar reglas, patrones y comportamientos, pues vamos a tener obviamente un abordaje un poquito más elaborado. Entonces no podemos entrar tampoco en justificar que como su cerebro no se encuentra al 100% en ese momento, podríamos decir que es que no puede. Y por el otro lado, o sea, estamos en una línea gris, no podemos tampoco decir que es que no se le da la motivación suficiente, porque esa argumentación puede sufrir un poquito de debilidad en el proceso de análisis. Estamos en una línea muy gris entre las dos. ¿Qué cambia cuando trabajamos, intervenimos en lo emocional sobre lo cognitivo y al revés? Bueno, en los niños, cuando hacemos procesos de intervención, de habilitación o rehabilitación, dependiendo también del contexto y el diagnóstico, nosotros hemos notado que las primeras fases de autoconciencia, de autoestima, de regulación, de motivación, marcan el hito de lo que va a ser el éxito de la intervención posterior, ¿sí? Si yo tengo un niño con mayores habilidades de seguridad, con compromiso a tolerancia, resolución de problemas, con un autoconcepto un poquito más rígido, más elaborado, cuando surjan las etapas complejas de la estimulación en la parte cognitiva, voy a tener mejor respuesta, ¿sí? No voy a tener de pronto esos baches en el camino, que si no lo hago bien en la primera fase, a nivel emocional. Cuando llega un niño con bajo rendimiento escolar, ¿qué es lo que evalúas en primer término? Bueno, yo hago entrevista a profundidad en la parte contextual. De hecho, para mí siempre ha marcado un poco el análisis que hago con respecto a las características ambientales, ¿sí? Si puedo, me involucro directamente en la rutina, alimentación, sueño. Enviamos listas de chequeo, entrevistas personalizadas a 3 o 4 docentes, porque la evaluación neuropsicológica infantil debe ser algo completamente amplio, donde yo reciba datos, percepciones, ¿sí? Y a veces me pasa que recibo la percepción de un docente de inglés, un docente de matemáticas y son completamente opuestas. Ahí hay algo, ¿sí? Recibo la percepción de los padres, de la madre, hay algo que pasa en casa que no está pasando en colegio o viceversa. Entonces, toda esa información comportamental, pues conforma también una exploración completa y también elementos como la alimentación y el sueño. Niños que se me están acostando muy tarde, posterior a la hora habitual, más de 2, 3 horas en pantallas, sin ningún tipo de revisión por parte de los padres ni supervisión. Entonces yo ya empiezo a notar que hay unas variables que me están diciendo qué es lo que está pasando y puede que no sea un tema cognitivo, sino contextual y de pautas de crianza. ¿Qué peso le das frente a un niño con bajo rendimiento académico a su historial académico y a su contexto familiar? ¿Qué peso? Ujú. No te entiendo la pregunta. Es como, Sí. Es decir, ¿cuál de los dos pesa más? no. Un niño forma parte de un contexto, de una familia Ujú. que estimula el estudio, o bien que los padres no se preocupan ni si ha hecho las tareas, o si el niño va al colegio o no va al colegio, o si el niño está hasta las 3 de la madrugada, como en algunos casos que hemos visto, conectado ahí chateando o haciendo pues cosas que a lo mejor no deberían de hacer, con lo que representa el estímulo de los impulsos o la luz esta que desprenden los celulares. Ajá. Y entonces el peso de la familia, hay familias que el tema del estudio es primordial y otras que, bueno, que tampoco pasa nada. Con lo Claro. cual, todo el mundo cuando llega a consulta, sea un niño con dificultades escolares o sea quien sea, lleva detrás suyo o encima suyo una mochila, una historia, Claro. en ese caso escolar. Es fácil, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era joven, que estaba aún estudiando, que decían de que el niño que siempre veía unas notas pésimas, al final su autoestima estaba por los suelos. Y en cambio el que veía que sacaba unas notas brillantes, pues también su ego crecía, digamos, Claro. ¿no? Por tanto, frente a esa circunstancia, sabemos que este niño
que tiene, en el ejemplo que hemos puesto, 9 años, tiene un currículum vitae normalmente pésimo si tiene ahora bajo rendimiento académico, excepto si ha habido alguna situación que ha roto su vida normal y entonces ha tenido un bajón de golpe. Okay. Es otro tema más emocional en este caso, posiblemente, si no es algún trauma, un accidente o alguna historia parecida. Y después también una familia que acompaña o bien que le importa muy poco. Claro, no, y es muy común. De hecho, dependerá también del tipo de colegio en donde hagamos el análisis, ¿no? Hay colegios muy académicos que priorizan entornos cognitivos, notas, validación, digamos, por estándares, y hay colegios que priorizan la parte artística, más de pronto emocional, ¿sí? Dependiendo también del colegio, pues la mirada cambia. Y pues para los padres siempre el ejercicio está en hacer un análisis del bienestar de su hijo, ¿no? Porque en estos colegios netamente académicos a veces es donde más diagnósticos de ansiedad y depresión tenemos, porque son colegios con una sobreexigencia, son temas de idiomas que también afectan, temas de los estándares que estamos hablando, pero también tenemos la mirada en estos colegios un poco más artísticos donde la expresión, la libertad, la creatividad se respeta. ¿Cierto? En cierta forma, bajo la metodología, por ejemplo, Montessori, que manejan algunos colegios con algunas metodologías un poco más libres. Entonces, yo creo que el análisis está también en evaluar el tipo de familia que somos, el tipo de expectativas y orientación al logro que se tiene, para poder como considerar realmente con qué se está más feliz o cuál es el bienestar que nuestro hijo o nuestra familia realmente tiene como expectativa. Ujú. Otro caso, un adolescente, 14 años, desorganizado totalmente, con muchos olvidos, se olvida hasta el día que estamos, bajo rendimiento y sospecha de TDAH. ¿Qué podría estar pasando a este niño aparte del supuesto TDAH? Bueno, ya con 14 años, para poder decir que efectivamente pueda ocurrir un diagnóstico como tal, tuvieron que haber unos antecedentes importantes. Sí, a partir de los 7, 8 años tuvimos que haber visto también algunos elementos y vale la pena revisar si con anterioridad hubieron algunos llamados de atención y una historia que nos permitiera decir si efectivamente podemos seguir explorando TDAH o como ocurre actualmente, que todo parece ser TDAH cuando no lo es. En este momento, en la modernidad que tenemos, en ese piloto automático. Aquí en Cataluña tenemos en los colegios, en los niños adolescentes, un 38% de niños que están acudiendo normalmente a la escuela con un diagnóstico u otro. 38%, es decir, más de uno de cada 3 niños están diagnosticados Con de algo. lo que sea. Así es. Y es que estamos en una época de información amplia y esta época también trae con nosotros entre comillas, la facilidad de poder hacer una etiqueta mucho más amplia o poder justificar un poco qué sucede y qué pasa. Pero esto es una situación que es transversal. Todo lo que está pasando en colegios, con adolescentes, con niños en general, tiene mucho que ver con la vida moderna y la actualidad y el consumo actual de múltiples cosas, no solamente de pantallas, sino de múltiples estímulos. Estamos viendo cerebros hiperactivos, hiperestimulados, muy irritables, poco tolerantes, con la atención fragmentada, con poco tiempo de descanso, porque además no están durmiendo bien, con alimentos que no son satisfactorios para su cerebro y su crecimiento. Entonces, claro, la tríada de todo esto se mezcla, llega al colegio y es un niño con poca concentración, fallas en la tolerancia y la frustración, agresivo o muy pasivo, dependiendo también del perfil comportamental. Entonces, todo encaja. De hecho, por eso ahora la Asociación Americana decidió hacer esa actualización en el DSM-5 y dijo, venga, todo esto está encajando como muy aquí TDAH, se me está explotando un poco este diagnóstico, hagamos un análisis y empecemos a ver contexto, porque ahí están muchas de las respuestas de esos diagnósticos que están mal elaborados y de ese boom que se ha generado últimamente por temas asociados a ese comportamiento y la parte de la atención y la memoria fragmentada por ese consumo superficial también. Ese cerebro empezó a cambiar un poco más. ¿Qué indicadores te dicen que va bien la intervención que estás haciendo con un adolescente? Bueno, esto me encanta, además porque en las clases, yo soy también docente universitaria y trabajo en neuropsicología y hacemos seminarios de intervención, no solo de evaluación, sino también de intervención
cognitiva. Y a veces siento que se interpreta de forma errónea que el trabajo en intervenciones netamente actividades, un trabajo por objetivos y demás, pero eso tiene que tener un tema serio de medición, sí, indicadores que como profesional te den la respuesta de que tú tienes que cambiar los tiempos, tienes que cambiar la modalidad y lo más importante de todo, que lo que tú estés trabajando en consulta se transfiera a la vida real. Es decir, que tú lo puedas ver en entornos reales y aplicados. Por eso la demanda para nosotros como profesionales es no nos vayamos a detener única y exclusivamente en un trabajo de consultorio, sino que todo lo que hagamos tiene que tener sentido afuera. Es decir, las actividades deben tener sentido, no sé, en el colegio, en la cocina, cuando atendemos la cama, cuando organizamos el cuarto. Toda esa transferencia contextual es la que realmente nos va a dar la validación de que está funcionando lo que estamos trabajando. Mm. Hoy se habla mucho de neuroeducación. De hecho, se habla con el prefijo neuro. Sí. ¿Qué es exactamente la neuroeducación? Bueno, neuroeducación para mí es cómo confluyen varias áreas del saber en donde se habla un poco de la neurociencia aplicada al comportamiento en el enfoque educativo, con procesos en el área del desarrollo, donde se comparte también información de la psicología, de la educación como tal o de la parte educativa, y se construye un saber que permite que nosotros podamos interpretar mejor qué ocurre en el cerebro que aprende, cómo ocurre, cómo se puede mejorar, cómo de alguna forma podemos garantizar que se pueda aprender mejor, que el docente tenga mejores herramientas. Yo siempre lo he visto como un diálogo interdisciplinario, donde todos nos encontramos para poder mejorar y construir esa disciplina que va a aumentar o va a, ¿cómo decirlo?, hacer mejor el proceso de cómo aprende el cerebro. Bueno, eso es fundamental, lógicamente, y ahora sabemos mucho sobre cómo el cerebro del niño está aprendiendo, está creciendo, y al mismo tiempo está aprendiendo. A pesar de ello, los docentes posiblemente carecen de esta formación. Sí, así es. Y también habría que hacer algunos cambios importantes, supongo, en cuanto a horarios académicos, de Completamente de acuerdo. empezar unas horas determinadas. Ujú. Y háblame un poco de un tema que preocupa hoy a todos los que somos adultos y tenemos, en mi caso, nietos también, el uso de las pantallas en la dificultad de aprendizaje escolar. Claro. Es un tema muy, digamos, muy relevante en la actualidad porque es transversal. Yo siempre he tenido una postura muy clara y es, no quiero satanizar, no quiero como hacer divulgación hacia lo negativo, porque de hecho antes de que pasara todo esto de los teléfonos inteligentes de la pandemia, nosotros como profesionales utilizábamos las tablets, los ordenadores con juegos educativos para hacer estimulación cognitiva. Hacíamos ejercicios, digamos, de trabajo en conjunto con lo que se trabajaba pues para las intervenciones. Cuando llega obviamente el entretenimiento, cuando llegan todas estas dinámicas de consumo rápido, superficial, pues es ya el tema preocupante y el tipo de contenido que se consume es lo que llega como a entrar a hacerse en el análisis y también como psicóloga y como colega de algunos psicólogos de crianza. ¿Sí? Entramos es a discutir el tipo de estímulos que se consumen. Entonces, esto tiene una movilidad enorme porque en las escuelas y en los colegios, pues también como que entran con las pantallas, salen con las pantallas, no saben qué hacer. También hay un desconocimiento enorme con respecto a eso. Toda la dinámica del cerebro es adaptativa y todo lo que está sucediendo ahorita en este momento, pues tiene que ver con ese consumo sostenido en el tiempo, la irregularidad de las horas con las que los niños están enfrentados a este consumo, los estudios que ya nos hablan de una fragmentación de la atención, como lo decía hace un momento, baja tolerancia a la frustración, porque hay un circuito que se está alimentando, que es equivalente al circuito de la adicción, que es la dopamina, y esto está gestionando también un marcador a nivel cognitivo y está generando pues que nuestros chiquitos tengan la necesidad de consumo frecuente y empecemos como a desplazar cosas importantes, juego libre, descanso, interacciones con padres, interacciones sociales, lenguaje, porque uno de los primeros hitos de afectación hoy es el lenguaje, ¿sí? En los niños que están consumiendo de manera temprana
el tema de pantallas. Entonces, desde lo cognitivo, desde lo emocional y también desde la mirada inclusive orgánica, dificultades visuales, sedentarismo, ¿sí? Obesidad, todo tiene como un desencadenamiento por el excesivo consumo. Ahora, no quiero decir que no la traigamos en contexto, porque cuando hay una corregulación con padres, cuando el padre está acompañando, cuando está activo, cuando quizás hace una lista precisa de cuáles son los contenidos que pueda revisar, funciona espectacular. ¿Sí? De hecho, el libro que te comentaba hace un momento que va a salir en Feria del Libro en Colombia se llama Cerebro en Familia. Y es un libro que le dice al papá, mira, esto pasa en el cerebro del niño, ¿cómo lo acompañamos? Hagamos un acuerdo. No se trata de decir no a pantallas porque el mundo está globalizado, la tecnología avanza. De hecho, hay estrategias hasta cómo utilizar IA con los niños, pero de una forma que estimule su cerebro y que no sea ellos allá y nosotros acá. Una cosa que preocupa mucho a los padres, sobre todo los padres que tienen conciencia de la educación de sus hijos, es, parece que hay como un desplazamiento del sueño. Es decir, hay niños que a las 3 de la madrugada aún no duermen. No forzosamente porque estén jugando con videojuegos ni cosas semejantes. ¿Esto cómo afecta después el aprendizaje? Porque, lógicamente, si a las 3 de la madrugada no duermes, a las 9 no puedes estar atento a las explicaciones de un docente. Sí, desafortunadamente el sueño no solamente en niños, sino también en adultos, el sueño se vuelve un lujo. En este momento se desplazó completamente en una prioridad en la calidad de vida de todos y, como tú lo has dicho, muchos padres consultan porque a los niños les cuesta mucho conciliar el sueño. Sí, hay determinantes biológicos como son la segregación de melatonina, que está dada por la luminosidad de las pantallas o de la estimulación, porque no solamente es pantalla, sino la estimulación bajo estrés, bajo estrés, como con el tema del cortisol, temas emocionales que inclusive pueden estar sucediendo en colegio y no están siendo atendidos, o inclusive condiciones biológicas donde hay falta de vitamina por algunos nutrientes esenciales que no se están consumiendo. Sí, porque aquí hay un tema que no hemos abordado a profundidad, pero todo la industria alimenticia, sobre todo en temas cerebrales de los niños, también ha cambiado y muchos de los nutrientes no se están consumiendo y por eso hay un déficit de vitaminas que hace que muchos chiquitos pues presenten temas de concentración, fallas también en procesos de descanso, de sueño, ¿verdad? Entonces, toda esta dinámica de descanso se está desplazando y estamos llegando como a un punto de sobreproductividad donde el descanso es como algo más, pero no se ve como una prioridad de bienestar en salud mental ni en salud cerebral. Y sabemos que desde el punto de vista físico, dormir mal pues, tiene muchos efectos sobre el sistema cardiovascular y que muchas personas pues, se pueden liberar o tener más esperanza de vida descansando cada día sus 7 o 8 horas. Y cognitivo, porque si tú ves, hasta como adultos nos pasa, si dormimos mal o tenemos una noche con esa deuda, en el siguiente día estamos comiendo de más, estamos más irritables, más reactivos. Ahora, eso mismo ocurre con los niños. No solamente ese tema comportamental y emocional se afecta, sino también el tema del aprendizaje, porque en el sueño es donde se consolida todo lo que vemos en el día a día, es donde se reestructura, es como el sistema de reconfiguración que tiene nuestro cerebro en la noche. Y si no se pasa por ese momento, pues no hay aprendizaje. ¿Sí? Todo pasa por un entorno superficial y no se almacena adecuadamente. ¿Cuáles son los neuromitos que más ves tú en la escuela? Por ejemplo, eso de que solamente utilizamos el 10% de nuestra capacidad intelectual. Otros que hay, por ejemplo, que es el hemisferio dominante, o bien que los aprendizajes pueden ser distintos en función del sexo o de otras variables. Claro, no, todos esos que han dicho son muy comunes cuando hacemos también este ejercicio en los espacios de conferencia, salen a la luz completamente estos neuromitos que van también cargados un poco de la influencia del mercadeo, de las promesas que se venden a veces en el ejercicio del entrenamiento cerebral, porque si bien existen, pero el cerebro necesita condiciones. Yo no puedo entrenar un cerebro si no tiene condiciones contextuales para ejercerlo. Entonces, este tema del hemisferio dominante, de que si tú estimulas, si tú escribes o si tú haces ejercicios con la mano, con las dos manos, pues vas a ser más inteligente, pues no es tan así, ¿cierto? Tienen algún sustrato de información clave, pero otro es un poco más eh, marketing que otra cosa. En el sentido propio, creo que el que más marca toda la actualidad es el tema de las inteligencias múltiples, ¿sí? Y es algo que siempre está
determinando un poco el discurso en la educación, un poco justificando el hecho de que este niño aprende más así, visual, kinestésico, y siempre lo hablamos con los profesores y siempre está. Entonces yo les explico, no se trata de tener inteligencias, sino de tener capacidades, ¿cierto? Y hay algunos chicos que tienen obviamente muchas más desarrolladas unas habilidades que otros, es porque hay repetición, hay una constancia. Quizás ese entrenamiento, esas habilidades generacionales también vienen a tener una forma de adaptación en esta vida moderna. Pero no hablamos de inteligencias múltiples porque es un término que está completamente debatido en la neurociencia, ¿sí? ¿Qué otro punto interesante? Y es el del aprendizaje kinestésico, visual, auditivo, que es más o menos parecido. Y es allí cuando también se entiende que el cerebro se fragmenta, ¿sí? Entonces, no, yo aprendo más visual, entonces a mí solo póngame esquemas. No, yo aprendo más auditivo, entonces póngame solo audios. Realmente el cerebro tiene la capacidad de integrar todo. Depende de la repetición y de cómo tus redes estén conectadas porque hayan sido entrenadas. Obviamente, si tú has visto más mapas mentales, pues para ti va a ser más fácil entenderlos, ¿sí? Entonces es como un término medio donde todos estos neuromitos se van construyendo, pero la evidencia también los va debatiendo muchísimo con respecto a lo que va surgiendo, al conocimiento del Me cerebro. quedo con una pequeña frase tuya de que las redes han sido diseñadas, mejor dicho, han sido entrenadas. Es decir, eso quiere decir que podemos entrenar a cualquier persona para cualquier cosa, prescindiendo de si uno es más habilidoso o menos habilidoso. Ajá. Quiere decir que también nuestro cerebro tiene plasticidad. De hecho, los últimos estudios hablan de plasticidad hasta los 90 años, ¿sí? Tenemos esa capacidad plástica y tenemos Aún picos me quedan años, aún. pues. Y tenemos unos picos bien interesantes que vale la pena aprovechar y a veces los discutimos también en clases. Pero también hay que evaluar que cuando yo entreno el cerebro, no solamente estoy dándole como la habilidad, sino que también tengo que tener en cuenta las condiciones en en las que lo estoy entrenando. Porque eso pasa ahorita, ahorita todo el mundo te dice, mira, haz esto, 12 cosas para volverte más inteligente, para entrenarte, para mejorar. Claro, tú puedes entrenar tu atención, tu memoria y puedes volverte ágil en algunas situaciones específicas. Pero si tus condiciones no son las apropiadas, si no estás durmiendo bien, si no estás comiendo bien, si el ambiente no te permite tener ese mantenimiento del sistema, pues realmente el entrenamiento queda incompleto. Sí, que es un poquito también con lo que hablo en el libro y es, estamos como en ese piloto automático de estar como siempre produciendo, produciendo, produciendo. Yo puedo producir, pero el margen de éxito de esa producción es muy bajito, porque tengo que estar respondiendo a todas las cosas a la vez y mi sistema cognitivo no está preparado para esas posibilidades. Mm. Si tú pudieras, tú que eres docente universitaria, no sé si das clases a futuros maestros de infantil, de primaria, Sí. ¿qué les aconsejarías a estos maestros? O mejor dicho, ¿qué les harías que sí o sí se formasen? Bueno, para los docentes siempre ha habido algo importante y es y creo que poco a poco se ha ido logrando, ¿no? Como priorizar un poco más la parte emocional. No se trata de que se vuelvan psicólogos ni mucho menos, sino que aprendan quizás a hacer lecturas un poco mejores de su contexto, de las condiciones emocionales de los niños cuando lleguen al aula. Y eso no quiere decir que hagamos diagnósticos ni evaluaciones, sino que hagamos un acercamiento un poco más empático, tengamos un diálogo un poco más cercano, que sé que muchos docentes lo hacen, afortunadamente sé que pasa, pero a veces el sistema educativo prioriza la regla de la clase. Yo tengo que llegar a dictar mi clase, tengo que poner mi tema rápido para poder como sacar adelante, pues obviamente parte de mi trabajo, pero eso para mí es muy importante, como priorizar un poco la emocionalidad, porque los niños llegan de casa hacia el colegio con un montón de cosas en su mente. Quizás ese día tuvieron una situación, no están pasando por una situación familiar y a veces creo que estamos haciendo a la fuerza o intentando meter a la fuerza ese contenido, ese aprendizaje sin validar realmente cómo se encuentra el niño en su eje emocional. ¿Sí? Entonces eso para mí sería como una prioridad. Y lo segundo es instruirnos un poco más de neurodesarrollo y conocer y actualizarnos un poquito más de lo que está sucediendo en los cerebros de hoy. Ujú. Y por último, última pregunta, ya con eso te dejo. No, tranquila. A las familias,
que tienen niños de meses, ¿qué les aconsejarías? Bueno, les aconsejaría, tantos consejos, pero yo soy mamá hace poco, pues hace poco no, ya 3 años, pero eso se pasa volado. Y creo que cada etapa y cada momento pues han tenido como su situación especial, pero creo que el contacto, ¿sí? El tema del contacto físico, el contacto visual, como la asistencia, la presencia, ojalá sea una prioridad en el sentido, pero una presencia real, no una presencia asistida con teléfonos. El contacto físico, el juego libre, todo lo que impacte las emociones y esos primeros momentos de vida que le den seguridad al niño van a ser principales en cualquier etapa, ni siquiera de bebés, en cualquier etapa va a ser principal porque hoy, desafortunadamente, yo ahora que soy madre, pues tengo como más activado ese sistema de análisis. Voy a un parque y veo sus papitos conectados con el celular, el niño jugando, queriendo expresar, queriendo hablar con su papá, mostrarle el superhéroe que es, y el papá está conectado. Y así pasa con los bebés chiquitos también. Entonces el papá está conectado y el niño está haciendo un montón de cosas maravillosas que solamente ocurren una vez. ¿Sí? Esa sería mi recomendación. Muy bien, muchísimas gracias, Jessica, por compartir con nosotros tus conocimientos de experta en neuropsicología escolar, con todos nosotros y con vosotros y vosotras. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Valiente. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Y a los seguidores que nos habéis seguido hasta el final de este podcast, muchísimas gracias y nos vemos pronto en el siguiente podcast de IRG.